Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Es lunes 19 de noviembre y damos comienzo a una nueva edición de Noticias Ourense aquí en Telemiño, y lo hacemos con datos, porque más de la mitad de los pisos que se arrendan en Ourense fueron construidos antes de 1980 y además los alquileres han subido en los últimos tiempos. Vemos esta y otras noticias después de repasar los titulares. El último informe del Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento revela que se ha incrementado el precio del alquiler en viviendas y que la mitad de los pisos que se arrendan fueron construidos antes de 1980. La huelga de justicia está siendo secundada en gran medida por los jueces y fiscales ourensanos. José Ángel Vázquez Barquero se ha proclamado vencedor con un ajustado resultado del 57% a favor en las primarias. El mercado del alquiler residencial está tensionado. La continua disminución del stock ha provocado un incremento de precios en los últimos meses en los principales núcleos urbanos de todo el estado, un fenómeno al que Ourense no es ajeno. Este informe permite también comprobar cómo la oferta de viviendas en el régimen de arrendamiento se nutre de inmuebles cada vez más envejecidos. Según los datos recopilados por Fomento, más de la mitad, un 52% de los pisos en el mercado del alquiler fueron construidos antes del año 1980. En cifras absolutas, de las 9.608 viviendas en alquiler, cerca de 5.000 tienen 4 décadas o más. Este escenario se sustenta en el boom vivido en las décadas de los 60 y 70 del siglo pasado, en plena expansión de la ciudad, que presentan los registros más elevados de pisos de toda la serie histórica, con 1.827 y 2.142 respectivamente. Tras un ligero estancamiento en los años 80, las cifras vuelven a crecer entre 1990 y 2011, cuando de nuevo la construcción está en pleno rendimiento, lo que provoca que en estos momentos estén en el mercado de arrendamiento unas 3.000 viviendas. Y los jueces y fiscales de Ourense secundan la huelga de justicia. La mayor parte de ellos se han sumado a esta jornada reivindicativa. Buena parte de los jueces y fiscales de Ourense han secundado la huelga de justicia convocada para este lunes. Hasta 17 de los 22 jueces de la ciudad se han sumado a los paros llevados a cabo en toda España para volver a reclamar al Ministerio de Justicia unas mejoras salariales y profesionales, mayor independencia judicial y más autonomía del Ministerio Público. En lo referido a los fiscales, 9 de los 16 que hay en la ciudad también han secundado esta jornada de huelga y reivindicaciones. Esta mañana el juez decano y el fiscal jefe, Leonardo Álvarez, leyó un manifiesto a las puertas del edificio judicial. Una vez más, sin el más mínimo respeto por el Poder Judicial ni por el Poder Legislativo, se anuncia el acuerdo entre algunos partidos políticos sobre el próximo presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Hechos que se producen en el marco de una situación insostenible en la carrera judicial y fiscal, que ha llevado a todas las asociaciones de jueces y fiscales a la huelga. Recobran especial importancia nuestras reivindicaciones sobre independencia judicial, medios materiales para poder dar una adecuada respuesta a los ciudadanos, la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cargas de trabajo saludables, retribuciones dignas, derechos a permisos y licencias, creación de plazas e incremento del número de jueces y fiscales. Y el PSOE de la ciudad ya tiene candidato. Los militantes eligieron seguir por la misma senda y dieron una importante mayoría al actual portavoz municipal, José Ángel Vázquez Barquero, que casi dobló en votos a su rival, también profesora del campus de Ourense, Elena de Prada. La vitola de favorito que ostentó Barquero durante toda la campaña se hizo notar en una jornada de votaciones con una participación del 72%, ya que de los 604 militantes con derecho a voto ejercieron su derecho 434. Los apoyos que se granjeó Barquero, que aglutinó el soporte de diferentes familias de la ciudad, desde la ejecutiva local hasta el sector más afín a Pachi Vázquez, derrotó a la candidatura de Prada.
lanzada por un conjunto de militantes principalmente agrupados ante la denominada Tercera Vía, que pese a ser una familia importante no pudo hacer frente a la fuerza de Barquero. Eso sí, la victoria no fue tan aplastante como cabría esperar en un inicio y demuestra que existe todavía una gran división entre la militancia socialista. Barquero obtuvo la victoria con un 57,8% de los sufragios, con 251 votos sobre 415 que sumaron ambas candidaturas. De Prada se quedó con los 164 restantes, mientras que 15 militantes optaron por votar en blanco y se declararon 4 votos nulos. Bueno, yo entiendo que en este proceso... Y la ciudad despidió al empresario y presidente de la Confederación Empresarial de Ourense, José Manuel Pérez Canal, que falleció el sábado a los 56 años en su domicilio familiar tras sufrir una enfermedad que le había mantenido fuera del despacho. Cientos de personas pasaron por el velatorio durante el sábado y el sepelio se produjo en la mañana de ayer domingo. Esta tarde recibió sepultura en el cementerio de Santiago das Caldas. Pérez Canal estudió Derecho entre Ourense y Madrid. Se incorporó hace alrededor de 30 años a la empresa familiar que su padre, Manuel Pérez Delgado, había puesto en marcha en el año 1962 en la calle Mercado del barrio de Aponte, aunque previamente ya había estado compatibilizando sus estudios con su aportación a la empresa Aceites Abril. Miembro de una familia numerosa con 4 chicas y 3 chicos, se hizo cargo, con el apoyo permanente de su madre, María del Carmen Canal, en la década de los 90 de la empresa familiar, que vivió, a partir de su traslado al polígono de San Cibrao, una importante expansión, tanto en ventas como en apertura de mercados. Elegido en el año 2013 como presidente de la Confederación Empresarial de Ourense y reelegido en las últimas elecciones a la presidencia del organismo empresarial en 2017, su papel al frente del organismo se vio caracterizado por un fuerte impulso de los intereses del mundo empresarial provincial. Su capacidad de trabajo, reconocida por todos quienes le trataron de cerca, queda reflejada en el hecho de que hasta el último momento, pocos días antes de su muerte, daba los últimos toques al discurso que, como presidente de la CEO, leería esta misma semana en un acto oficial. Y hoy los bomberos de Ourense han realizado un intercambio con Viacua para revisar sus instalaciones y establecer una colaboración entre ambos servicios. Hoy los bomberos de Ourense se han reunido con el personal de Viacua en la estación de bombeo más grande de la red de la ciudad. El objetivo de esta juntanza fue explicarles a los bomberos cuáles son sus labores, especialmente en el caso de trabajos peligrosos, para pedirles una opinión y que les ayuden en su día a día, como si se tratara de un convenio de colaboración. Nos interesa estar de acuerdo con los bomberos de aquí de Ourense para ver cómo hacemos las cosas y que ellos también lo sepan. Y pedirle a veces consejo también a ellos. De hecho, también vamos a hacer visita nosotros a las instalaciones de los bomberos para que haya una colaboración entre ambos servicios. Y hoy los niños y niñas de infantil y primaria pudieron disfrutar de una actividad en inglés en el auditorio de Ourense, la obra de teatro Hansel. Las materias de lenguas extranjeras son de las grandes olvidadas en las actividades de los colegios. En cambio hoy, y gracias al Concello de Ourense, los más pequeños pudieron disfrutar de una obra de teatro en inglés. Esta actividad constó de varias partes. En primer lugar, y durante las clases, los niños aprendieron a través de una unidad didáctica recursos relacionados con la obra de teatro. Hoy fueron a verla y a posteriori hicieron un debate para trabajar la comprensión oral y la fluidez, el lenguaje corporal, etc. É unha obra de teatro que se fai para nenos de infantil e de primaria e que se fai na súa totalidade en inglés. Esta actividade consta de 3 partes. Hai a presentación da unidade didáctica, co cual os centros educativos que participan nela, que son 12 centros educativos da nosa cidade, teñen primeiro a unidade didáctica e a traballan na escola. Despois hai a propia actividade en sí, que é a representación teatral da obra en inglés, xa para os máis cativos da familia, e despois desta presentación da obra en inglés hai un debate onde se lle fan preguntas aos nenos e as nenas en lengua estranxeira. Son 12 centros educativos los que participaron en la actividad, tanto públicos como concertados, y salieron con las expectativas más que cumplidas, además de habiendo aprendido.
pasado viernes se celebró la cena de gala de AFAOR, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, en Ourense. En 1995 nace la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Ourense, más conocida como AFAOR, una organización sin ánimo de lucro que tiene como principal objetivo mejorar la calidad de vida de sus usuarios y apoyar a sus cuidadores y familiares. AFAOR teje una red de colaboración entre entidades públicas, privadas y sus asociados, pensando en ofrecer aquellos servicios que faciliten el día a día de los pacientes. Además de mantener activos a los pacientes de Alzheimer con todas las actividades que organizan, como los talleres de memoria, las familias también pueden beneficiarse de préstamos de ayudas técnicas, información y asesoramiento, entre otros servicios. En reconocimiento a su trabajo, AFAOR fue declarada de utilidad pública en el año 2010, por sus esfuerzos orientados a concienciar, informar y atender a los afectados por el Alzheimer y otras demencias. A lo largo del año realizan un montón de actividades para visibilizar su labor, y este viernes celebraron su cena de gala, entre la que se encontraban no solo miembros, sino también cargos de la asociación y autoridades de las instituciones que colaboran. Para ellos, lo más importante es recaudar fondos para poder llevar a cabo su fin de ayudar a aquellos que lo necesitan. Y el viernes el protagonista del foro La Región fue Mariscal Romero, que dejó una cita muy divertida para todos los que acudieron, en su mayoría amantes del rock. Haciendo campaña para que el año que viene le den el premio Cervantes a Josi. Así arrancó este viernes el foro La Región, en el que el líder de Los Suaves presentó a Vicente Mariscal Romero, el creador del sello Chapadiscos, que presentó su libro 50 años de rock y radio con pullitas a la movida madrileña y a los que se olvidaron de los 70. Mariscal comentó al inicio de la charla la inmensa alegría de sacar de la cueva a Josi para este foro La Región, que se convirtió en una animada tertulia entre amigos y seguidores del rock. El líder de Los Suaves atendió a los aplausos que pedían de una vez su vuelta, y el locutor de radio hizo referencia al libro de poemas que prepara el ourensano y que se espera que salga en este mes de diciembre. Mariscal comentó la idea de poder hacer un acústico con él en su próxima visita a Ourense, y a Josi le quedó tiempo para bromear con esa caída que lo retiró del escenario. Por último, agradeció a la gente el haber estado ahí en estos 2 años tan complicados. ¡Qué grandes letristas los tanqueros! Y Más Deporte acercó a todos los que quisieron participar una actividad de defensa personal que se realizó en Expo Ourense y en donde se dieron las claves de esta práctica con un curso introductorio. La Federación Gallega de Kung Fu ha puesto en marcha hace algún tiempo una campaña de defensa personal femenina a nivel autonómico. La Región y Más Deporte invitaron el viernes a todas las personas que estuvieran interesadas a participar en un cursillo que impartió el Club Escolas Deportivas Artai en Expo Ourense, enmarcado dentro de la feria Sportur. Consistió en un curso introductorio de defensa personal abierto a todo el mundo, en el que mostraron unas pautas de cómo defenderse. Tuvo una duración de 1 hora y fue completamente gratuito. Además, los inscritos se llevaron de regalo un chubasquero exclusivo. No hubo excusa para tomar parte en una actividad que tiene como objetivos reafirmarse en sus capacidades para proteger la integridad personal de cada uno. Mejora la forma física y además potencia la confianza y la seguridad. La sociedad realiza una gran demanda de este tipo de actividades, pero por desgracia últimamente se ha tenido que orientar específicamente al público femenino. En Sportur, sin embargo, se abrió tanto a hombres como a mujeres, aunque también es verdad que la actividad se desarrolló de forma independiente para ambos. La idea en esta jornada Más Deporte fue que no supusiera una carga física ni mental demasiado elevada. Es la mejor forma para que la gente que acudió se pudiera ir con 4 o 5 nociones básicas, pues se trata de un curso introductorio. Y ya lo han visto, han regresado las lluvias y vamos a ver ahora qué tiempo tendremos para mañana martes. La semana que comienza será más invernal que la anterior. La llegada de aire frío en altura, combinada con la presencia del aire cálido de días anteriores, dejará chubascos. Mañana un centro de bajas presiones se situará sobre la vertical de Galicia.
Así se esperan cielos parcialmente cubiertos con chubascos más probables e intensos en la mitad oeste. Las temperaturas sufrirán un descenso más acusado en las máximas. El viento soplará flojo de dirección variable. Mañana la provincia de Ourense experimentará una bajada de las temperaturas mínimas y máximas, las normales para esta época del año, con lluvias moderadas que a lo largo del día dejarán cielos cubiertos. Y hoy nos despedimos de una manera especial porque nos vamos con unas imágenes que pudieron grabar nuestros compañeros en un fantástico viaje en globo ofrecido por Sportour, una experiencia que nos ofreció otra visión de Ourense. Y hasta aquí hemos llegado, como decíamos, volvemos mañana a la misma hora, a las 8:30 de la tarde, con más información de Ourense y del resto de nuestra provincia. Y hasta entonces tienen a su disposición nuestras páginas web para mantenerse actualizados. Son www.telemiño.com y también en la región.es. Hasta mañana.